sobre ese reino de las aves, que curiosamente no está compuesto solo por águilas, porque hay también las aves, las palomas, por ejemplo. ¿Qué pasaría si en ese reino animal de las aves si hubiese un órgano de gobierno que fuese elegido solo por una parte de ese reino? ¿Qué pasaría si esa parte del reino agrediese a otra parte de ese reino de las aves, por ejemplo, las palomas? Esos vocales águilas elegidos por otros jueces águilas favorecerían a esos vocales y harían, digamos, la vista gorda ante determinadas tropelías o ante determinada falta de trabajo de esos vocales águilas. Y claro, mi compañera, por ejemplo, ha dicho que no hay corporativismo porque hay 8 juristas de reconocida competencia que serían elegidos por las Cortes Generales, tal como establece la Constitución. Estamos de acuerdo que eso lo establece la Constitución. Pero si la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por los jueces cuando haya que votar cualquier sanción disciplinaria, cualquier nombramiento, evidentemente seguirá habiendo corporativismo, porque los 8 juristas de reconocida competencia seguirán siendo elegidos por las Cortes, pero esos 12 actuarán con criterios corporativistas. Mi compañera ha dicho también que el sistema de elección de vocales por las Cortes Generales pervierte el sistema porque habría un posible favorecimiento a partidos políticos a la hora, por ejemplo, de una sanción disciplinaria. Pero no ha mencionado una cosa. No ha mencionado que cualquier decisión del Consejo General del Poder Judicial es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que está compuesto por jueces y magistrados que son independientes. Por tanto, aun en el supuesto de que esos vocales elegidos por los malévolos partidos políticos actuasen para favorecer a un determinado político y sancionar a un juez que lo estuviese investigando, siempre quedaría el recurso ante el Tribunal Supremo, que está integrado por jueces y magistrados independientes y, por tanto, eliminaría cualquier riesgo que se derive de la elección de vocales del Consejo por las Cortes Generales. Mi compañera se ha olvidado también de otro tema en materia de nombramientos, posible favorecimiento y esa politización de la que habla el Consejo General del Poder Judicial. Y es que existe un reglamento 2/2013 del Consejo General del Poder Judicial que regula los criterios para nombrar a los altos cargos de la judicatura. Entonces, si existen unos criterios objetivos en ese reglamento, ¿qué problema hay? ¿Qué más da que lo elijan, al fin y al cabo, que lo sigan diciendo las Cortes, que son la sede de la soberanía popular? Yo os he hablado de un argumento que no ha podido rebatir mi compañera. La sede de la soberanía popular está en las Cortes Generales, por tanto, la legitimación del Consejo General del Poder Judicial, la mejor legitimación posible, tiene que proceder de las Cortes Generales. Es para dotar de cierta, digamos, legalidad constitucional a ese Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué otorgar un órgano constitucional a una élite de jueces y magistrados, a 5.000 jueces de una población y que la ciudadanía no pueda opinar? Sí, compañera. Exactamente dónde se requiere que el Consejo tenga que estar legitimado por la sociedad. Al no ser un órgano jurisdiccional, al no dictar sentencias y considerarse como un órgano que hace política judicial, un órgano de gobierno, es lógico que su legitimación venga de la sede de la soberanía popular. Si no, sería absurdo ese atribuir competencias en materia de política judicial, usted misma lo ha dicho, que no dicta sentencias y que resuelve cosas en materia de política judicial, a un órgano que su legitimidad no tiene una base en la soberanía popular, en la ciudadanía. El segundo argumento que les he dado tampoco me lo ha rebatido mi compañera, el corporativismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha dicho un sistema objetivo que se iba a hacer para determinados nombramientos y tal? Pero no me lo ha rebatido. A la hora de resolver, las normas son interpretables, los jueces elegidos por los jueces tenderán siempre a favorecer a determinados compañeros. Y me ha hablado también de politización, y yo le he dicho en la sentencia del Tribunal Constitucional, si bien es cierto que dijo que era representante de otro sistema, dijo que este era constitucional, pero es que además de politización me ha hablado y se ha olvidado de que hay asociaciones judiciales que ya están politizadas y que por tanto la elección por los jueces no eliminará ese sesgo ideológico que ya existe en el Consejo General del Poder Judicial, aunque lo elijan los jueces. En definitiva, el sistema elegido, el sistema propuesto y defendido por los distintos partidos políticos, defendido incluso por la sentencia del Tribunal Constitucional, al decir que no es contrario a la Constitución, el más acorde y el que defiende la soberanía nacional, como os he dicho, es la elección de los vocales por las Cortes. Muchas gracias.
ver si esta vez puedo refutar, como bien me exige mi compañero. Lo primero que voy a hacer directamente es, habla usted de la garantía del contencioso administrativo, del Tribunal Supremo, pero de repente nos damos cuenta, vamos a la web del Consejo General del Poder Judicial, justamente en el punto que yo voy a desarrollar ahora, que son los nombramientos reglados y discrecionales, y nos damos cuenta que es el propio Consejo General del Poder Judicial quien, a través de nombramientos discrecionales que no reglados, es el que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de tribunales y salas, al vicepresidente del Tribunal Supremo, secretario general, al promotor de la acción disciplinaria. Es decir, obviamente que tenemos garantías, pero es que la mayor garantía de nuestro poder, que es precisamente la limpieza y la transparencia de este poder judicial, la está usted viciando cuando los políticos son los que deben escoger estos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Al fin y al cabo, es una cuestión de garantías. Me da cierta, o creo que están cuestionando la profesionalidad de nuestros jueces y magistrados. Es decir, los jueces y magistrados, como bien usted sabe, por ser magistrado, están bajo condiciones tales como la independencia, la imparcialidad, el sometimiento a la ley, la integridad y la honradez, el espíritu de servicio, una serie de condiciones que hacen que sean los perfectos, las personas más perfectas y más competentes para saber exactamente qué necesita este Consejo General del Poder Judicial, cosa que los políticos no. Cosa que los políticos no tienen, no están sometidos ni a estas condiciones, ni mucho menos tienen esta formación. Pero más allá de centrarnos en los vocales de este Consejo, a mí me gustaría hablar de los nombramientos. Hablaba usted del reglamento, los nombramientos discrecionales, como bien ustedes saben, son aquellos que hay cierto margen de valoración de quién es el mejor candidato para esa posición. Y hablaba usted de un reglamento que marca unos méritos comunes, unos requisitos también especiales, pero es que justamente la plataforma por la independencia judicial ha elaborado un tercer informe que precisamente concluye que el actual procedimiento de designación de cargos judiciales discrecionales no reúne las garantías suficientes para asegurar el respeto a los principios de constitucionalidades, de mérito y capacidad. Por lo tanto, este preciso horario de paso informe nos está demostrando que el desarrollo de estas funciones o los nombramientos discrecionales no están bajo las condiciones de mérito y capacidad que requiere nuestro sistema democrático. Y por eso mi propuesta es que todos los nombramientos sean reglados. Además, a esto le sumamos, y ahora le doy paso, a la encuesta publicada del 2015 de ámbito nacional a todos los jueces o magistrados en servicio activo, que representa un 24 aproximadamente % de la carrera judicial, que dicen, ante la pregunta, ¿cree usted que en los nombramientos que realiza el Consejo prevalecen los criterios de mérito y capacidad? Solo un 6% dice que sí. ¿Debe de reformarse el Consejo General del Poder Judicial? Obviamente. Sí, mi pregunta se ha hecho que se ha aludido a un informe de la plataforma, que hay que cambiar el sistema de nombramientos reglados. Entonces me está reconociendo que el problema no es tanto la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por jueces o por políticos, sino que se cambie un sistema objetivo, vinculante, y daría igual entonces que lo eligiesen los jueces o que lo eligiesen por políticos. Por tanto, no es el problema la reforma del Consejo, sino reformar otra cosa que es el reglamento. ¿Está de acuerdo conmigo? La cuestión es, no, la cuestión es, obviamente, es uno de los problemas, pero no es el único problema que existe, es decir, no es solo el problema de los vocales, pero es que además, aún identificando otro problema, me da usted entonces la razón de que debe ser reformado. Si quiere, podemos hacer otro debate y negociar exactamente qué vamos a reformar, si quiere, pero esto no va a decir que por eso no se requiere ninguna reforma en los vocales o en la asignación. Se debe reformar en la asignación de los vocales y se debe reformar en algunas y ciertas competencias o funciones que tiene el Consejo General, como es el caso, y lo que estamos diciendo, en relación a los nombramientos. Deben de ser todos reglados. No puede ser que haya un margen de subjetividad, de valoración de los propios jueces. Es una cuestión de garantías. Garantías en la asignación de los vocales, garantías en el desarrollo de sus funciones, porque estamos hablando de dar sentido a nuestro Estado de Derecho, a nuestro Estado democrático. Por lo tanto, todas las garantías son bienvenidas. Y lo que tenemos que evitar es precisamente crear un consejo como el que está ahora. Necesita renovación, y es lo que yo en este caso quiero defender. Todo esto se suma a un único objetivo, como hace la amiga, lo que se ha comentado de la Águila, que es reformar, hacer que el Consejo pueda desarrollar sus funciones con toda naturalidad y sin ninguna injerencia política, simplemente para garantizar calidad. Muchísimas gracias.
segundo turno de refutación, lo primero que le voy a hacer es recordar cuál es la pregunta objeto del debate. Y la pregunta objeto del debate es si debe reformarse el Consejo General del Poder Judicial o no para garantizar nuestro Estado de Derecho. No si debe reformarse los reglamentos, no si debe reformarse cualquier otra disposición que tenga relación con la Administración de Justicia, pero que no se refiera al Consejo General del Poder Judicial. Mi compañera ha incidido mucho en el sistema de nombramientos del Poder Judicial, que le preocupa, a mí también me preocupa. Pero me preocuparía más que ese sistema de nombramientos del Poder Judicial se basase, en definitiva, en un intercambio de amigos entre los propios jueces. Yo, juez, voto a un vocal del Consejo que sea amigo mío, o sea, afín a mí, y este vocal del Consejo General del Poder Judicial procurará, cuando salga una plaza de magistrado del Tribunal Supremo o de presidente de audiencia, nombrar a los que le han votado. No habrá ningún margen, ninguna base de legitimidad democrática, de soberanía popular. Se ha referido a que hay un reglamento y me lo ha reconocido y me ha hablado de un informe de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial diciendo que el sistema actual, que sería necesario un sistema objetivo de reglamentos, de nombramientos en el que se valorasen el mérito y la capacidad. Sin embargo, sigo sin entender por qué, si hay que cambiar ese sistema, por qué hay que cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Si esos vocales son elegidos por las Cortes, se garantizará también un sistema de nombramientos objetivo y unos nombramientos que no se basen en influencias políticas, simplemente cambiando el reglamento de la carrera judicial y que esos vocales elegidos por las Cortes Generales estén sujetos a un régimen imperativo, de tal forma que no tengan discrecionalidad. Por tanto, no hay que cambiar el Consejo General del Poder Judicial, no hay que cambiar el sistema de elección, sino que habrá que cambiar otras normas para garantizar el Estado de Derecho. Mi compañera se ha referido a un argumento histórico y ha dicho que era una falacia natural de la historia, pero no me ha explicado por qué todos han de estar equivocados, por qué todos los partidos de las distintas tendencias ideológicas, derecha e izquierda, están equivocados y todos defienden la elección parlamentaria por las Cortes Generales. Y lo defienden además porque ahí está la sede de la soberanía popular. Nada de eso ha dicho mi compañera. Tampoco me ha explicado cómo su propuesta de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial por jueces, cómo ataja el argumento del corporativismo que se produciría. Me ha hablado de los nombramientos, sí, pero ¿qué pasa con la responsabilidad disciplinaria? ¿Qué pasa con la competencia disciplinaria del Consejo? Si un juez es elegido por otro juez, es lógico que pueda tener cierto, digamos, compañerismo profesional para favorecer a ese juez que le ha elegido y cuando tenga que sancionarle disciplinariamente, pues lo va a interpretar de forma que no dé lugar a esa sanción, porque ¿a quién le debe, digamos, su nombramiento? Se lo debe al propio juez que después tiene que investigar en sede disciplinaria. Por tanto, va a ser condescendiente con ese juez, cosa que no se produciría si la elección se la debe a las Cortes Generales. Se la debe, en definitiva, no a los políticos, sino a la soberanía nacional, a la soberanía popular. Mi compañera se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional 108/86, pero ya hemos dicho que no dice que sea inconstitucional ese sistema de nombramientos. No me ha explicado tampoco el por qué se politiza el Consejo si lo eligen las Cortes Generales, pero si ya existe una posible politización con las asociaciones judiciales que elegirían y que propondrían a esos jueces, que están asociados y se clasifican como conservadores y progresistas. Yo sí le he dicho que la elección por las Cortes Generales no implica una politización de ese órgano de gobierno, no implica una influencia política, porque en cualquier caso su decisión estará sometida a recurso ante el Tribunal Supremo por jueces y magistrados independientes, con lo cual se elimina cualquier riesgo de politización del que hablaba mi compañera al elegirlo las Cortes Generales. Me ha hablado fundamentalmente de los nombramientos, no se ha referido al caso de la responsabilidad disciplinaria, y me puedo referir a casos como han ocurrido recientemente. El caso, todos lo conocen, el caso de la niña Mariluz, con una posible sanción de menor nivel, se decía por la ciudadanía. En cualquier caso, estaba la posibilidad de elegir, de recurrir ante el Tribunal Supremo. En definitiva, la elección